El texto que nos convoca es La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, presentado por Jorge García, Andrés Álvarez y Estela Maldonado. Partimos de la pregunta: ¿qué argumentos nos permiten afirmar que la realidad social se constituye histórica y culturalmente? El artículo de Berger y Luckmann inicia ubicando el momento histórico de la construcción de la disciplina sociológica. Así, puntualiza sobre el objeto de estudio de la filosofía y la separa de la sociología desde la perspectiva del objeto de estudio. Para Berger y Luckmann, la filosofía se encarga de indagar acerca de la situación ontológica y epistemológica de conceptos como la realidad y el conocimiento, mientras que por acuerdo general, la sociología se ocupa de la relación entre el pensamiento humano y el contexto social en el que se origina, dando por sentada la realidad y el conocimiento, no preguntándose por su existencia. Se proponen dos tesis fundamentales. La primera, que la realidad se construye socialmente. La segunda, que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. Así, la realidad es concebida como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia voluntad. No podemos hacerlos desaparecer. Y el conocimiento como la certidumbre de que los fenómenos son reales y poseen características específicas. El hombre de la calle da por sentado que la realidad es lo que ve y tiene conocimiento de esa realidad. No se hace preguntas sobre lo que es real y lo que conoce. En este sentido, la sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social de la realidad, es decir, la relación entre el pensamiento humano y el contexto social en que se origina. Los antecedentes intelectuales inmediatos de la sociología del conocimiento se basan en tres corrientes del pensamiento alemán decimonónico: la marxista, la nietzscheana y la historicista. La sociología del conocimiento derivó de Marx su proposición básica: la conciencia del hombre está determinada por su ser social, estableciendo algunos conceptos clave como el de ideología, ideas que sirven como arma para intereses sociales, y falsa conciencia, pensamiento alejado del verdadero ser social del que piensa. El pensamiento humano se fundaba en la actividad humana, el trabajo en el sentido más amplio. Nietzsche, por su parte, introduce perspectivas adicionales en cuanto al pensamiento humano como instrumento de lucha por la supervivencia y el poder. Falsa conciencia, engaño y autoengaño, y la ilusión como condición necesaria para la vida. Para él, la representación de la sociología del conocimiento está en la desconfianza. Para Schiller, la sociología del conocimiento es el procedimiento mediante el cual ha de estudiarse la selección histórico-social de los contenidos ideacionales, sobreentendiéndose que los contenidos mismos son independientes de la causalidad histórico-social y por ende inaccesibles al análisis sociológico. El conocimiento humano es ordenado por la sociedad y se considera como un a priori de la experiencia individual, proporcionando a esta última su ordenación de significado. Por su lado, Mannheim afirma que la sociedad no solo determina el aspecto, sino también el contenido de la ideación humana, con excepción de las matemáticas y de algunas partes al menos de las ciencias naturales. El autor estaba interesado en los conceptos particular, total y general de la ideología. La ideología, que constituye solo una parte del pensamiento de un adversario; la ideología, que constituye la totalidad del pensamiento de un adversario; y la ideología como característica del pensamiento de uno mismo. Con el concepto general de ideología se alcanza el nivel de la sociología del conocimiento, la comprensión de que no hay pensamiento humano
con las únicas excepciones de las ciencias ya mencionadas, que esté inmune a las influencias ideologizantes de su contexto social. Stark afirma que la tarea de la sociología del conocimiento no ha de consistir en desenmascarar o revelar las distorsiones que se producen socialmente, sino en el estudio sistemático de las condiciones sociales del conocimiento en cuanto tal. Es así como el problema central de la sociología de la verdad no es la verdad misma ni la sociología del error. En otras palabras, el interés de la sociología del conocimiento se ha centrado en el plano teórico sobre cuestiones epistemológicas y en el empírico sobre cuestiones de historia intelectual. Dos pensadores que ejercen gran influencia en la construcción de la sociología del conocimiento son Durkheim y Weber. Para el primero, la regla primera y fundamental es considerar los hechos sociales como las cosas. Para el segundo, el objeto del conocimiento de la sociología es el complejo significado subjetivo de la acción. La sociedad posee facticidad objetiva y está constituida por una actividad que expresa un significado subjetivo. Así, la sociedad tiene un carácter dual en términos de factividad objetiva y significado subjetivo, lo que constituye su realidad sui generis. La sociología del conocimiento debe, ante todo, ocuparse de lo que la gente conoce como realidad en su vida cotidiana, no teórica, no preteórica. Dicho de otra manera, el conocimiento del común, más que las ideas, debe constituir el tema central de la sociología del conocimiento. Precisamente este conocimiento constituye el edificio de significados sin el cual ninguna sociedad podría existir. La sociología, por lo tanto, debe ocuparse de la construcción social de la... Tres aspectos son fundamentales en el conocimiento de la vida cotidiana. La realidad de la vida cotidiana, que se presenta como una realidad interpretada por los hombres, se da por establecida y encierra interpretaciones precientíficas y cuasi científicas. La vida es la realidad, una realidad ordenada. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos por fuera de mi control, pero que comparto con otros. El conocimiento del sentido común es lo que se comparte con otros en las rutinas normales y autoevidentes de la vida cotidiana. La interacción social en la vida cotidiana, la realidad de la vida cotidiana, es algo que se comparte con otros, se da en el cara a cara. La subjetividad del otro se encuentra próxima. Allí hay tipificaciones que median la relación cara a cara con el otro, que pueden ser modificadas por otras tipificaciones, pero hay una realidad que interviene en la relación con el otro. Las tipificaciones generales son aprendidas en un continuum de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas por su lejanía. La estructura social, por lo tanto, es la suma de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. Así, la estructura social es un elemento esencial de la realidad de la vida cotidiana. El lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana es la expresividad humana, que es capaz de objetivarse, o sea que se manifiesta en productos de la actividad humana, índices de procesos subjetivos que están al alcance tanto de sus productores como de los otros hombres, por ser elementos de un mundo común. Estos índices son duraderos, expresiones corporales, signos y símbolos, lenguaje oral y escrito son índices que objetivan la actividad humana. La realidad de la vida cotidiana está llena de objetivaciones y es posible por ellas. El ejemplo de los artefactos de arqueología son prueba de ello. Un caso especial de objetivación son los signos. El lenguaje, que es un sistema de signos vocales, es el sistema de signos más importante de la sociedad humana. La comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana. Se da en una situación cara a cara, pero puede ser o puede pararse y no pierde su significado, objetiva situaciones que otros comprenderán. El lenguaje se convierte en expresiones directas de subjetividad. El lenguaje
preserva situaciones a través del tiempo y las transmite a las generaciones futuras. Así, el lenguaje conserva su arraigo en la realidad de sentido común de la vida cotidiana. El lenguaje puede, como un sistema de símbolos, ayudar a la distribución del conocimiento. Procura un cúmulo de conocimientos sociales construidos de la vida cotidiana. La distribución social del conocimiento arranca del simple hecho de que no sé todo lo que saben mis semejantes y viceversa, y culmina en sistemas de idoneidad sumamente complejos y esotéricos. En la vida cotidiana sé, al menos someramente, lo que puedo ocultar, de quién y a quién puedo acudir para saber lo que no sé. Y en general, cuáles son los tipos de individuos de quienes cabe esperar que posean determinados tipos de conocimiento. La sociedad como realidad objetiva. El autor se plantea en esta parte por qué podríamos hablar de una realidad social objetiva. Lo divide en dos principales temas, iniciando con institucionalización y luego con la legitimación. ¿Qué dice el autor? El desarrollo humano está condicionado por un orden social específico que deviene de la organización institucional y los constantes cambios que caracterizan su funcionamiento y sostenimiento. La sociedad como realidad objetiva puede entenderse como un orden social que regulariza la cotidianidad y las instituciones. El aparato biológico humano requiere del orden social para construirse, desarrollarse y sobrevivir, mas no emana directamente de su biología. Además, nuestro organismo termina siendo el resultado de la objetivación y la subjetivación de la realidad. Los patrones socioculturales producen las instituciones y los valores que rigen el orden simbólico y el orden social. ¿Cómo lo dice? Sugiriendo que la objetivación de lo real tiene que ver con la posibilidad de acceder e incorporar el lenguaje, así como de establecer la norma y el orden social en el marco de la individuación y de la participación sociocultural, señalando que la objetivación de la realidad social tiene que ver fundamentalmente con el proceso de institucionalización y la legitimación, discutiendo el lugar de las normas y los roles sociales en el marco de la objetivación de lo real, mostrando además el lugar fundamental de la historicidad, la memoria y las tradiciones en la construcción de significados o en las posibilidades de resignificación. Nuestra realidad se constituye y se legitima a partir del pasado. Institucionalización. El proceso de institucionalización es aquella que permite la transmisión de significados mediante procedimientos de control y legitimación anexos a las instituciones mismas y administrados por el personal transmisor. El proceso de institucionalización contribuye a la objetivación de la realidad, facilitando la construcción de un marco social y dando herramientas para la transmisión de conocimiento a través de las generaciones. Cada sociedad se construye mediante el tejido de las instituciones para la solución y coordinación y enfrentar a problemas comunes de las personas que la constituyen. El proceso de legitimación se realiza mediante la creación de universos sociales construidos que inicialmente deben mantener coherencia horizontal y vertical para poder ser adoptados por quienes participan en ellos. Además, cada universo simbólico debe originarse en procesos de reflexión subjetiva, los que con objetivación social llevan al establecimiento de vínculos explícitos entre los temas significativos que arraigan en las diferentes instituciones. La única excepción es el proceso de revolución en el que un nuevo orden es establecido por un intelectual que plantea un nuevo orden social, y al triunfar estos revolucionarios usualmente tienden a volverse otra vez legitimadores del poder establecido y terminan con su disrupción de la sociedad. Ahora bien, en este punto, teniendo en cuenta pues todo el recorrido que hemos hecho por la obra de Berger y Luhmann sobre pues, la construcción social de la realidad, es necesario entrar pues, en el último apartado del texto, denominado la sociedad como realidad subjetiva. En este apartado pues podemos distinguir que la estructura del mismo consiste en 4 grandes apartados.
Un primer apartado que hace referencia a o que se denomina la internalización de la realidad. Este apartado tiene 3 subapartados, en donde en el primero nos hablan de la socialización primaria, en el segundo sobre la socialización secundaria y en el tercer subapartado sobre el sostenimiento o las transformaciones que puede tener la realidad social. En ese sentido, se pasa a un segundo apartado en donde nos habla de la internalización y su relación con la estructura social. De la misma forma, en un tercer apartado abordan una reflexión y discusión sobre las teorías de la identidad y cómo puede entenderse la identidad teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado hasta este punto. Y finalmente podemos pasar al último apartado con el que se cierra y prácticamente se concluye esa obra que se denomina organismo e identidad y en donde los autores pues justamente hacen toda la relación de lo que es el cuerpo, de lo que es el organismo y de cómo en el marco de unas relaciones e interacciones sociales en diferentes instituciones va a construirse. Entonces, ahora bien, teniendo en cuenta este último apartado, vamos a hacer un breve recorrido explicativo por la internalización de la realidad, en donde Berger y Luhmann claramente nos explican qué es la socialización primaria y qué es la socialización secundaria, ¿cierto? Lo hacen mostrándonos o señalándonos que a lo largo del texto se logró pues, presentar el lugar de la externalización, de la objetivación y que ahora es el momento de presentar cuál es el lugar de la internalización en el proceso de construcción social de la realidad, ¿cierto? De manera concreta podríamos decir que la socialización primaria hace pues referencia a todas esas interacciones sociales, a todas estas prácticas sociales de interacción que tenemos a nivel familiar y a nivel social primario, es decir, en la institución familiar, con los pares y con, por así decirlo, las personas más cercanas a nuestra comunidad y a nuestras, por así decirlo, primeras interacciones y primeras relaciones. La socialización primaria es ese proceso social en donde los individuos comenzamos a sentar toda la base de lo que vamos a hacer y de los roles que vamos a asumir en el marco de un proceso social. Es decir, la socialización primaria sería la base para poder identificar y al semejante y a la misma vez comenzar a construir a partir de la identificación de los semejantes estos significantes que permiten relacionarse con un mundo social, ¿cierto? Y finalmente, además de externalizarlo, objetivarlo, internalizarlo como tal. De la misma forma, los autores pues, nos invitan pues, a conocer la socialización secundaria, dejando claro que ellos entienden la sociedad como un proceso dialéctico, continuo, ¿cierto? En donde nosotros nos vamos construyendo como individuos, pero en donde a la misma vez, recíprocamente, vamos construyendo lo social. Entonces, en esta idea de sociedad, la socialización primaria sería estas primeras relaciones e interacciones que dejan y sientan toda la base de lo que somos, seremos y de la misma sociedad que estamos construyendo. Y la socialización secundaria sería ya este ejercicio de participación en las instituciones que van más allá de la familia o de la comunidad inmediata, en donde se construye la base moral, en donde se construye una identidad general del otro y en donde se construyen o se identifican los significantes que instituyen la norma social, el orden social y cómo son las cosas. Para resumir este apartado, habría que decir que los autores nos quieren decir que la socialización es el proceso mediante el cual construimos la realidad, porque es el proceso por medio del cual nosotros podemos construir una identidad generalizada del otro, identificar al semejante, sus singularidades y sus particularidades, así como acceder a un sistema semiótico, simbólico, que se basa en el lenguaje y que justamente nos permite el acceso al orden social, a la norma y al acuerdo que rige la interacción en un ámbito u otro. Es decir, la socialización está imbricada con todo el proceso de construcción del lenguaje, de construcción de significantes y de significados, de identificación con un otro y de construcción de identidad a partir de esa identificación y ese reconocimiento de un orden simbólico cultural y de un semejante que hace parte de ese orden y que finalmente me permite acceder al mismo justamente por la dinámica lingüística como tal.
En este sentido, pues claramente vamos a llegar a las reflexiones que nos invitan los autores sobre la internalización y la estructura social, mostrando que justamente el proceso de socialización tiene que ver con el pasado, con la memoria, con la historia de los grupos o las sociedades humanas específicas. Es decir, cada sociedad humana específica construye una estructura social que tiene que ver con su tradición lingüística, que tiene que ver con su tradición simbólica y que finalmente es a la que accedemos por vía de la socialización, dándole continuidad a una estructura social o haciendo rupturas justamente con esta estructura. Pero la estructura de lo social, su organización, su ordenamiento tiene que ver con toda la socialización primaria y secundaria que hacemos los individuos y con cómo por medio de ella, la construcción de nuestra identidad, sostenemos la estructura social o la transformamos. Es muy importante entender que la externalización es un primer momento de toda la construcción social de la realidad, ¿cierto? Que va unida a una objetivación, pero que no tendría ningún sentido y que no estaría completada sin la internalización. Desde los autores, claramente la internalización es lo que nos vuelve seres sociales, en la medida de que permite la incorporación, la apropiación, la internalización del orden simbólico cultural, la construcción de una identificación con los semejantes y por tanto el establecimiento de acuerdo social, de realidad social y de participación activa desde una identidad ya y un rol prefijado en el marco de esto, pues de este orden o de esta estructura social como tal. En todo este marco de ideas y en todo este reforzamiento de la socialización como el proceso inherente para construir la sociedad, él también nos habla pues de algunas teorías de la identidad. Más que recurrir a unas conceptualizaciones vastas de autores, aunque tocan a algunos autores superficialmente, lo que uno nota que quieren hacer o que quieren lograr los autores es mostrar que la identidad finalmente es algo totalmente cambiante, es algo que se transforma y que se transforma justamente por la variabilidad que se puede encontrar en la socialización, ¿cierto? Tanto en la primaria como en la secundaria. Nuestra identidad hace parte de ese continuo dialéctico que construye la sociedad. Nuestra identidad cambia como cambia lo social. La sociedad se instituye con base en lo que logramos construir como identidad y los cambios de nuestra identidad tendrían que ver con el ordenamiento, la concepción e incluso la asunción de lo social, ¿cierto? De manera general ellos nos quieren mostrar en que todos estos presupuestos y esta invitación a concebir la sociedad como un producto subjetivo, ¿cierto? Tiene que ver con discutir lo que es la identidad y finalmente qué es la identidad, cómo se constituye la identidad y cómo se relaciona con la sociedad. Y desde esa perspectiva pues encontramos que la identidad y la construcción de sociedad son algo totalmente imbricado, relacionado, que se necesitan del uno y del otro y que pueden cambiar ambos, justamente según la socialización, la apropiación del lenguaje, entre otras. De manera general, con todo esto ya podemos decir que se puede llegar a una conclusión, o más o menos eso es lo que los autores nos muestran en su texto al cerrar con un apartado que se llama organismo de identidad. Y es en donde ellos muestran que el cuerpo humano, ¿cierto?, es, por así decirlo, un producto sociohistórico y cultural que está modelado por las relaciones y las interacciones sociales. Nuestro organismo, ¿cierto?, no es un aparato biológico que funciona con base inherentemente o únicamente genética, es decir, no somos una expresión genética que se construye sola, somos un cuerpo que está modelado por la historia, por la sociedad y por la cultura, ¿cierto? Y finalmente, toda esta organización corporal y orgánica se traduce en la incorporación o internalización de un orden semiótico, lingüístico, de un lenguaje, ¿cierto? De unas formas de ser y de hacer, de una identidad, es decir, nuestro organismo en el marco de la producción social de la realidad hace referencia a la constitución de la particularidad, de la identidad, no solo en el campo de lo mental, que sería lo identitario, sino incluso en el campo de lo corporal, que sería lo biológico, el funcionamiento de nuestro cuerpo, la organización de nuestras prácticas, la cotidianidad, el sentido ontológico para vivir en el mundo. Todo es una construcción sociohistórica y cultural que se determina en una identidad. Identidad que finalmente es el resultado que cada individuo logra a partir de la socialización y de la construcción social de la realidad.
Muchas gracias, esperamos haber sido muy claros.